Tras la formalización de la semana pasada, ahora los fiscales a cargo del caso Penta van a centrar la segunda parte de su investigación en la llamada arista política. Según Sabas Chaguán, en esta etapa declararán todos los políticos que estén involucrados en los presuntos aportes irregulares a campañas. Vamos a ahondar más en la resolución del juez Escobar de este fin de semana, en lo que viene en este bullado caso. Estamos en Mañana en Directo con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Primero, en términos generales, antes de avanzar con lo que viene en esta investigación, me gustaría que pudiéramos analizar lo que resolvió el juez el día sábado y en particular el tono que adoptó el juez, la explicación que entregó. ¿Le pareció acertada las resoluciones que adoptó respecto a medidas cautelares? Bueno, me pareció un fallo bien articulado, el juez se hizo cargo de todos los puntos principales y bueno, uno podría tener opiniones respecto de algunas cosas que él hizo. A mí me parece que las más polémicas pueden ser, por ejemplo, que él no consideró las atenuantes. Dijo que, porque la gran parte de la argumentación de los defensores, estoy pensando fundamentalmente en los dos controladores, sí, era que si bien es cierto que la pena con el aumento producto de la reiteración puede resultar alta, estos podrían invocar tres atenuantes eventualmente, que serían la reprochabilidad anterior, el pago, la reparación con cero del mal causado y la colaboración. Y el juez lo que dijo fue algo que podría ser cuestionable, que es que dijo, mire, a estas alturas solo podemos acreditar una de estas atenuantes, que es la irreprochable conducta anterior. Las otras dos las va a considerar el juez oral porque son atenuantes que requieren prueba y por lo tanto yo no las puedo, exacto. Eso hizo que él se situara en un ámbito de pena bastante alto, porque dijo, bueno, lo que está más o menos claro es que va a haber un aumento de pena, que puede ser hasta 15 años, y no está claro si va a haber rebaja. Yo creo que la apelación, uno de los puntos que va a plantear va a cuestionar ese razonamiento, y va a decir, bueno, el juez, si va a hacer una prognosis de pena, tiene que ponerse en un escenario que considere todos los elementos. Aunque para lo bueno y prognosis para lo malo, exacto, digamos. Porque la verdad es que prueba hasta ahora no ha habido sobre nada. Entonces él está... Pero bueno, es un punto a discutir, digamos. Yo creo que es un punto abierto. Sobre estas cosas no hay algo científico, sino que son, digamos, opiniones que están más o menos fundamentadas. Cristian, según entiendo, lo más probable es que esto se vea el martes en la Corte de Apelaciones de Santiago. Aparentemente. Después de que la Corte de Apelaciones ratifique, o sea, confirme o quite las medidas o las cambie, ¿hay algún otro recurso procesal o ahí queda firme hasta que cambie la circunstancia? Claro, no hay más recursos, pero las circunstancias pueden cambiar y en consecuencia siempre está abierto, incluso al día siguiente teóricamente podrían las partes pedir una revisión. Lo más probable es que eso no ocurra, digamos, hasta que pase un cierto tiempo, porque uno de los cambios de circunstancias es precisamente el paso del tiempo. Una prisión preventiva que aparece como razonable el primer día, bueno, en la medida que va pasando el tiempo, se puede ir transformando en abusiva o en excesiva. Cristian, pero el mero paso del tiempo, porque yo entendía que las circunstancias tienen que variar, es decir, que se configure otra de las atenuantes o haya más celo en la reparación, pero no había entendido yo que el solo paso del tiempo pudiera constituir una consideración respecto a que cambió algo, más que el paso del tiempo y las estaciones del año, por supuesto. Claro, el solo paso del tiempo es una de las variables fundamentales, porque tenemos que tener presente que estas son personas que son presuntamente inocentes. Por lo tanto, siempre dejarlas presas antes del juicio está bajo la sospecha de ser abusivo, ¿cierto? Porque hay una persona que realmente debiera estar en principio en libertad, dada la presunción de inocencia. Entonces, el paso del tiempo hace que esta sospecha o esta posibilidad de abuso que está implícita en la prisión preventiva vaya aumentando. Entonces, si lo que es razonable el día 1, ¿cierto? Cuando han pasado 2 meses es un poquito menos razonable. Cuando han pasado 4 puede ser abusivo. Cuando ha pasado 1 año ya es un franco abuso. Lo entendería, profesor, si es que la prisión preventiva tuviera algún elemento de pena o de castigo, pero yo entiendo que la prisión preventiva no tiene y no puede tener una composición de pena o de castigo. Porque de lo contrario, si es que hay circunstancias, y así las ha acreditado el juez, a su mejor entender en su fundamentación, si es que hay razones plausibles que la ley permita, en virtud de las cuales la ley permite que haya prisión preventiva, entonces, insisto, no veo cómo el mero paso del tiempo puede hacer que cambie. Si es que usted es un peligro para la sociedad, en el entendido del Código Penal, el día lunes sigue siendo el jueves un peligro para la sociedad, salvo que haya cambiado algo entre medio. ¿Me explico? Totalmente. Lo que pasa es que
esto es un poquito complejo, pero esta institución de la prisión preventiva es una institución llena de contradicciones. Por ejemplo, la que menciona usted. O sea, ¿cómo puede ser que alguien presuntamente inocente se lo ponga preso? Y claro, la ley y los tratados pueden decir, esto nunca será una pena, pero en la práctica estoy preso igual que si estuviera cumpliendo una pena. Y en realidad, se entiende como un castigo, peor claro, que si estuviera cumpliendo una pena. Porque cuando estoy cumpliendo una Porque pena, soy lo menos... inocente. Y además sé cuándo voy a Claro, salir. claro. Aquí no sé cuándo voy a salir. Entonces, es cierto, hay muchas contradicciones que rodean esta institución y hay que vivir con ellas, digamos, porque no hemos encontrado ni en ningún país una salida mejor que articular estos distintos planteamientos. Abogado, una de las críticas que han planteado aquellos que están en contra de la decisión adoptada por el juez y la defensa también es que aquí pudiera haber alguna connotación de tipo social o que el juez haya adoptado alguna consideración de la relevancia o el mensaje que se podía transmitir con su decisión de la adoptada el día sábado de aplicar o no medidas cautelares. ¿Es ese un ingrediente, digamos, del análisis que hace el juez? ¿Puede serlo o no? Absolutamente. Como de nuevo, esta es una institución totalmente compleja y contradictoria. Sí. Pero no cabe ninguna duda, es un estudio, digamos, de realidad, se va a dar cuenta que la mayoría de los jueces, o por lo menos un porcentaje muy alto, toma en cuenta ese factor. Los profesores de derecho, digamos, los teóricos del derecho, hay algunos que sostienen que nunca debe ser tenida en cuenta y otros que dicen que de hecho se tiene en cuenta y que lo que hay que hacer es ponerla sobre la mesa. Algunos países lo han hecho. Plantean que el juez puede decretar la prisión preventiva en virtud de lo que se llama, por ejemplo, la protección de la legitimidad del sistema. Perfecto. Para que eso se discuta, aceptando que es una nueva contradicción, pero en la práctica los jueces siempre lo tienen en cuenta. Claro, porque sería utilizar a un imputado, sería utilizar a un formalizado para dar un ejemplo a la sociedad, pero ese formalizado es inocente en la teoría. O sea, no en la teoría, en la práctica, digamos. Entonces no se entiende, claro. Absolutamente. Sin embargo, los jueces y el sistema judicial viven en la comunidad, cumplen una función contramayoritaria, pero no pueden cumplir siempre una función contramayoritaria echarse a toda la sociedad encima, porque finalmente en Chile esto ha ocurrido. Al principio de la reforma se dijo que había muchos jueces que tenían un comportamiento muy estricto, muy garantista, muy estricto. ¿Qué ocurrió? El Parlamento cambió las leyes y les quitó muchas de esas facultades. Entonces, esta posición contramayoritaria es verdad, pero tampoco pueden extremarla. En la práctica, este juez se hizo cargo de este punto y dijo que él no iba a tomar en cuenta, ¿cierto?, si el peligro para la sociedad estaba vinculado al peligro de fuga, al peligro de reiteración, o dijo incluso a la protección de la legitimidad del sistema. Pero usó un criterio más conservador aún, que es que dijo, mire, el criterio que yo voy a usar es que si la pena esperada es de más de 5 años, procede la prisión preventiva más o menos automáticamente. Ahí estableció ese criterio, que en realidad es más rígido aún. Entonces, pero es más objetivo. Quizás prefirió algo que tuviera que ver más con una tabla que con una mera, digamos, sensación subjetiva. Al menos lo que tomó el juez Escobar es una tabla. Tanta pena esperada, sí. Tanta pena, no. Es cierto, pero en relación con su misma inquietud de antes, es cierto que es más objetiva, pero ese argumento hace mucho más indiscutible que se trate de una anticipación de pena. Porque el único fundamento es el monto de la pena esperada. Entonces, estamos hablando de que vamos a empezar a aplicar la pena desde ya. En Chile la presunción de inocencia es más débil que en otros países. Uno ve, no conozco de cerca, pero hay casos muy connotados, por ejemplo, en la justicia norteamericana, en que los imputados o inculpados salen bajo fianza en delitos y a veces incluso en crímenes. Sí, es cierto. En Chile la presunción de inocencia está muy cuestionada a partir de la regulación de la prisión preventiva. Son más o menos inocentes, digamos, hasta que se pruebe lo contrario. Pero yo diría que esto ocurre más o menos en todas partes del mundo. En el caso norteamericano, que es un sistema muy duro, con penas muy altas, sin embargo tienen un sistema bastante más liberal, probablemente el más liberal en materia de otorgamiento de libertades. Quizás por lo mismo, por lo duro pero que es. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Ellos respetan mucho la presunción de inocencia, pero luego aplica penas muy duras. Claro. Pero también tiene que ver con que ellos tienen unos sistemas de control muy sofisticados. O sea, una persona que queda en libertad durante el proceso la someten a regímenes de control, incluso tecnológicos en algunos casos, muy sofisticados que ellos han desarrollado durante mucho tiempo, y eso les da la garantía
de que esas De que personas se va a no se van a... cumplir. Exacto. Oiga, abogado, y respecto también a este análisis que estamos haciendo del sistema judicial, hay una característica que también ha sido cuestionada en este proceso en particular, en el caso Penta, que tiene que ver con la cobertura mediática del procedimiento y cómo afecta eso al proceso mismo, ¿no? A la reacción o a la actitud que adoptan los fiscales, a lo que explica el juez, en definitiva. ¿Eso altera de alguna manera un procedimiento más estricto, más objetivo, más apegado a las formalidades o no? La visibilidad que tiene el caso, la transmisión online, por ejemplo, la cobertura mediática, etcétera. Es opinable. Yo creo que esto, en el caso chileno específicamente, más bien lo favorece. Porque en Chile, si usted me pregunta cuáles los problemas que hemos tenido históricamente, han sido problemas, digámoslo así, de informalidad, de opacidad, de que los procedimientos no son claros, que se van desarrollando además prácticas que de algún modo los distorsionan. El hecho de... Eso existía en el sistema antiguo, sí, bastante, pero aún en el sistema actual también existen procedimientos que se van relajando con el tiempo. Audiencias que partieron públicas, pero que se empieza a cerrar la puerta y después terminan no siendo tan públicas, ¿cierto? Donde la comunicación oral no siempre es todo lo explícita que debiera ser. Entonces yo creo que este tipo de actividades de transmisión online hace que volvamos a retomar la fortaleza del rito. Reforma, claro. Y que frente al país no se puede hacer ninguna cosa que no sea estrictamente y hay que explicar todo lo que hay que explicar. A mí me parece que eso es positivo. Por otra parte, la presión social va a estar respecto al resultado. Entonces el problema es si queremos que solamente haya presión respecto al resultado o queremos también que haya presión respecto de todos los mecanismos a través de los cuales se llega a ese resultado. Yo prefiero lo segundo, porque creo que es mejor que el público vea. Yo creo que el juez se va a sentir más confiado en tomar una decisión si el público ha visto cómo llegó a esa decisión. Es un poco cuando el profesor quiere ver el procedimiento y no solamente el resultado final, ¿no? Exacto. Si no sospecha de que copió. Exacto. Exacto. Profesor Cristian Riego, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias, buen día.